Hola, mi nombre es Jorge Luis López Gómez. En esta ocasión vamos a hablar de los ejercicios de la unidad número 5, capítulo 10, correlación y regresión. 10.2, correlación. El ejercicio 1 dice, por cada año de varios seleccionados al azar, se registra el número total de puntos anotados en el juego de fútbol del Super Bowl y el número total de automóviles nuevos vendidos en Estados Unidos. Para esta muestra de datos pareados, ¿qué representa R? Sin realizar investigación ni cálculos, estima el valor de R. Bueno, R representa el valor del coeficiente de correlación lineal calculado utilizando datos muestrales pareados. R representa el valor del coeficiente de correlación lineal que se calcularía utilizando todos los datos pareados en la población. Se estima que el valor de R es cero, porque no hay correlación entre los puntos anotados en un juego de fútbol y el número de automóviles nuevos vendidos. El ejercicio 3 dice, si encontráramos que existe una correlación lineal entre la concentración de dióxido de carbono en nuestra atmósfera y la temperatura que prevalece en el planeta, eso indica que los cambios en la concentración de dióxido de carbono provocan cambios en la temperatura del planeta. ¿Por qué? Bueno, en este caso utilizando Minitab, tenemos que la correlación es de 1. En este caso, eh, ¿indica los cambios en la concentración de dióxido de carbono? No. ¿Por qué? Porque la presencia de una correlación lineal entre dos variables no implica que una de las variables sea causa de la otra. Interpretación de R. En los ejercicios 5 a 8 utiliza un nivel de significancia de 0.05, estatura y pulso. Se miden las estaturas y el pulso en una muestra de 40 mujeres. Al utilizar StatDix con los datos pareados de la estatura y el pulso se encuentra una coeficiente de correlación lineal del 0.202. ¿Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de que existe una correlación lineal entre las estaturas y los pulsos de las mujeres? Nuevamente utilizando Minitab, aquí tenemos los datos de la estatura y acá los del pulso. ¿Sí? Para comprobar la correlación que existe, nos vamos a estadística básica y correlación. Aquí nos piden las variables. En este caso sería esta y le damos en aceptar y nos arrojaría estos datos. Si nos damos cuenta, aquí con Minitab nos da el menos 0.141. En este caso no existe evidencia suficiente que demuestre una correlación lineal entre las estaturas y los pulsos de las mujeres. El valor de 0.202 es menor que el valor crítico de 312. Prueba de una correlación lineal. En los ejercicios 13 a 28 construye un diagrama de dispersión. Calcule el valor del coeficiente de correlación lineal R. Calcule los valores críticos de R a partir de la tabla A6 utilizando A5 0.05 y determine si existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de que existe una correlación lineal entre las dos variables. Bueno, aquí tenemos el ejercicio número 21 que dice costo de reparación de automóviles. Ok, dice, a continuación se presentan los costos de reparación para automóviles que participaron en pruebas de choques frontales a una velocidad de 6 millas por hora y en pruebas de choques traseros a una velocidad de 6 millas por hora. Los automóviles son Toyota, Camry, Mazda, Volvo, Saturn, Subaru, Hyundai, Sonata y Honda. Hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre los costos de reparación de los choques frontales y de los choques traseros. Bueno, aquí tenemos los datos, los cuales usando Minitab, aquí tenemos choques frontales como X y choques traseros como Y. De igual manera que en los otros ejercicios, nos vamos a estadística básica, correlación, y en este caso vamos
a seleccionar choques frontales y choque trasero. Y le damos en aceptar. Nos va a arrojar estos datos. Perdón, estos. Aquí tenemos que R es igual a 0.083 con un valor de P del 0.539. ¿Sí? Aquí tenemos el P y R. En este caso no existe suficiente evidencia para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre los costos de reparación por choques frontales y choques traseros. Calentamiento global. La preocupación por el calentamiento global ha conducido a la realización de estudios de la relación entre la temperatura global y la concentración de dióxido de carbono. A continuación se presentan las concentraciones en partes millón de CO2 y las temperaturas para diferentes años. ¿Existe una correlación lineal entre la temperatura y la concentración de CO2? Bueno, aquí tenemos, como en el ejercicio anterior, los datos, ¿sí? Utilizando Minitab, aquí tenemos correlación de temperatura CO2 y temperaturas. Los mismos datos que tenemos aquí, ya los tengo ingresados en Minitab. Y de igual manera nos vamos a esta estadística básica y correlación. Aquí seleccionaríamos estos dos y le daríamos en aceptar. Bueno, aquí nos dice correlación de Pearson de CO2 y temperaturas. Tenemos un R de 0.892. En este caso es positivo, acá es negativo. Valor de P del 0.001. R 0.9, valor 0.001. En este caso, como R es positiva, existe suficiente evidencia para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre la temperatura global y concentración de CO2. Aquí tenemos la gráfica, ¿sí? La gráfica de CO2 y temperaturas. Aquí teníamos la gráfica de dispersión de choques. Si nos damos cuenta, no tiene nada que ver. No hay correlación entre ambas. Y aquí tenemos la gráfica de dispersión de Y y X. En este caso es la del ejercicio del CO2 y de la temperatura de esta. Es causa del calentamiento global. De igual manera hay correlación, pero no implica que una variable sea causa de otra.